Acabar. Ujú. Es que aquí, y el que dice totalmente de acuerdo, neutral, Es una ese de escala. aquí, Ajá, escala. ajá. Ah, entonces me toca de cambiar aquí. Ok. No, no tienen pierde. Orden es cuando haces siempre tiene que ser el 1, el 2, el 3, el 4, porque va en un orden. Primero es naces, te reproduces, te desarrollas y mueres. Es un orden que debes de seguir, independientemente del ciclo de vida, ¿ok? No. Entonces, por Y ejemplo, si tú dices, ¿es hombre o es mujer? No, no necesariamente tiene que llevar un orden, ¿ok? Y en la escala, sí, en la escala, por ejemplo, si tú dices una escala de entre 18 y 25, ahí ya hay un rango, hay una escala de edad, entonces ahí sí, ¿ok? el Eso, de las escuelas también es escala, perdón, lo que dice primaria, esa es secundaria. ordinal, porque lleva un Ah, ya. orden, ¿ok? Esa Y es, las que, y estas de aquí, por ejemplo, dice menos de ta, 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 de ta, ta, ta. es una escala. Igualmente, si es por ejemplo, los valores, o sea, aquí hay una que dice menos de Sí, un año y así. ¿También es ahí está, escala? sí, sí. Ujú. Ahora yo tengo otra duda más. Aquí hay unas que dicen siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y nunca. Igualmente es escala. Sí, Eh, entonces, acá había otra. ¿Qué dice falta de recursos y es, también se lo tomaría como escala o es puede ser nominal, o cuál? porque no Nominal? lleva una escala así como que por falta de recursos y luego que no sé, por falta de conocimiento. Nominal. Entonces, ya, entonces toditos, ahorita se. Ok. Si ustedes tienen ya, así como lo tiene ahorita María, ya están, su base de datos. Ya. Ok. Ya tienen ustedes su base de datos. Ya lo tienen. Se supone que debería estar completo, pero bueno, lo están alimentando. ¿Ok? Ahora, ya saben cómo sacar las gráficas. Sí, estaba pidiendo. Ok. En la parte Analizar. analizar, informe, no, Análisis, estadísticos, y ahí descriptivo, está. frecuencias. Ujú. Por ejemplo, la edad está completa de los 300 ya. Ujú. Entonces, tú, por ejemplo, Podemos ahí ya puedes, a ver, calcular. vamos a calcularlo. Ya, ok, lo seleccionas todo. ¿Las de aquí también se los hace todo o solo son varias? Puedes poner, es que ya depende de los datos que te piden. Puedes Ya poner la digamos, varianza, el rango. Ujú. ya. Y continuar. Continuar. Aquí se le pone tal vez algo. Es que te digo, depende mucho de lo que tú pidas, de lo que te pidan en el estudio. Nosotros no lo ponemos. Incluso podríamos poner mediana, moda y suma. Y de la dispersión también lo podríamos hacer. Y pondríamos los gráficos. Tipo gráfico, luego tipo de gráfico. Gráfico de Cualquiera, barras, gráfica circular. El gráfico que a ti te guste más. Gráfico de barras o gráficos circulares. pongamos de barra. Ujú. ¿Formato también le corregimos o no? A ver, dale, es que ya depende mucho, te digo, de tu estilo. No, yo creo que no. Lo dejamos así, por default. Ok. Ya, aceptar. Bueno, regrésate. Ahí está. Ok. Vámonos a gráficos. Ahora, Digo, ella perdón, ya analizar, puso resultado. analizar. Vámonos a analizar. Ya, Estadísticos descriptivos ya. o tablas de frecuencias, dependiendo de frecuencias. ¿Listo? Y luego te da em, paso toda la ventana o lo puedo hacer todo.
y te van a dar todas las gráficas o uno por uno dependiendo cómo tú te organices. ¿Ok? Si se lo voy a hacer uno por uno para no equivocarme, lo puedes hacer uno. Pero si lo que puedes hacer todo, el automático te va a dar todo. ¿Ok? Vamos solo el de edad. Vamos a poner estadístico, tendencia, en tendencia le ponemos media, mediana y moda. ¿Ok? Tipo de gráfico. Aquí le podemos poner, ok, gráfico Gráfico. de barras o como tú lo quieras. Le puedes poner frecuencia, porcentajes. Porcentaje. Ok, le puedes poner o frecuencia o porcentajes. Ya lo tienes. Entonces, aceptar. Aquí está. Y me espero tantito para que me dé la gráfica. Ay, Creo que está aquí. Aquí está. ¿ya te lo dio? Sí, Ay, no, es que no lo veo. ya la veo. ¿No? No, 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 no la veo. creo que no se comparte. A ver si se logra ver para, a ver. Ahí está. Aquí está. Creo que no se comparte todo. Ahí. Este es el de la. Gráfica. Sí. Ujú, ok. Tú ya tienes ahí la gráfica, Ujú. ya tienes tus resultados, incluso mira, tienes tu gráfica y tu frecuencia. Y ahí tienes, por ejemplo, de 16 años, de 16 a 18 contestaron 39, de 19 a 30, 122. ¿Ok? Ahí, o sea, esto ya va a ser el análisis que tú vas a hacer. Ujú. ¿Ok? Ahí tienes la edad Hasta de la los, media moda. la media, la mediana y la moda, que la moda sería la más frecuente, que serían dos. El rango, la varianza. O sea, aquí tú ya tienes todos los datos para que tú puedas hacer un análisis descriptivo de tu variable. ¿Ok? Ahora, ¿cómo Ya. copio y pego? Bájate ahí. Ya tengo Aquí está. Clic derecho. mi clic derecho, copiar y pegar. Ujú. Incluso si le quisieras poner porcentajes a tus barras, pues ahí lo tienes. Ya lo tienes el porcentaje. Sí. Ahí lo puedes poner, darle doble clic a esa gráfica que está así como en gris. Y se abre otra carpeta. Sí, se abrió. Es que no la alcanzo a ver. No, no se comparte. Creo que solo se No. comparte la. Sí, porque te va a dar un cuadrito así el que te dice mostrar etiqueta. Sí, verá, este de aquí. Ok, ese cuadrito. O sea, dale doble clic para que te diga mostrar etiqueta. No, ese no. Ahí sale ventana de propiedades. No, Traer es al que se frente. tendría que poner la gráfica en gris. ¿En gris? Sí, o sea, le das doble clic y la gráfica se pone. No. No, a No, ver, solo creo que se cambia de color. ok, a ver, salte. Digo, nada más quita los colores. Ah, ya me salió. Yo lo sigo viendo, ok. En las etiquetitas azules que están arriba, ya la vi. Abajo, en el segundo renglón, donde está archivo, abajo, arriba, ¿Archivo? abajo, no, pero no le des clic a archivo, nada más bájate. Hay una ventanita que está como cruzada en cuatro. Ya se quitó Sí, ya mm, me perdí. mira, está archivo y luego hay una flechita hacia la izquierda. Luego abajo hay una ventanita con una crucita, que son como que te divide la página en cuatro. Y enseguida hay una barrita que tiene una flecha hacia arriba y una flecha hacia abajo.
es que necesitas darle doble clic a la gráfica Ya, para hacerla grande. para que te ponga los Doble porcentajes. clic. No, doble Pero clic. Ponte en la gráfica. ya, Ahí, dale doble clic para que se ponga gris como ahorita que se puso en gris. Ahí está, ya. Ahora, ahí donde te digo, ya ves que está editor de gráficos y luego archivo, y luego vamos hacia abajo, y luego una flechita hacia la izquierda, y luego hay un cuadrito cruzado, y luego enseguida hay una barrita con una flecha hacia arriba y una flecha hacia la derecha. Esa, dale clic. en la parte de acá arriba. Sí, Ahí estoy, pues. mira, donde está dice editor de gráficos, ¿sí? Y luego abajito dice archivo. No, no le des clic hasta que yo te diga. Y luego hay Ya en una archivo. flechita hacia la izquierda. Y luego Ya, abajito hay un cuadrito para cruzado. abajo. Y luego enseguida de ese cuadrito cruzado hay una barrita con una flecha hacia arriba y una flecha hacia la derecha. Ya. Ahí dale clic. A ver, archivo, una flecha para arriba y una a la izquierda. Estamos trabajando Me hacia la metí mal. izquierda. No, ya me metí mal. Yo lo estoy viendo bien. Es que ahora Oh, se me sale la. ¿mande? Mira, otra vez. Vete arriba donde está la barra, dice editor de gráficos, ¿sí? Ya. A Y ver, luego editor abajito de dice gráfico. archivo. Ya. Y luego hay una flechita abajo de archivo y hay dos flechitas, una hacia la derecha y otra hacia la izquierda. Ya. Luego abajito hay un cuadrito, el que sigue, ese mero. Dale doble clic, dale clic y te va a dar Esto me porcentaje. sale. Sí, cerrar. Ah, ya, ya, Ahí ya, ya. está. Y te da los porcentajes en las barras, que ya los tienes en las frecuencias, pero ahí te lo aplica en la barra. Y es mucho más fácil de interpretar. Ah, ya, 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 ya. ¿Ok? Y luego Sí. le das clic para copiar. Ah, bueno, otra cosa. Si tú quisieras cambiar el color de las barras, te posesionas en cada una de las barritas y le cambias el color. Ah, ¿puede ser por una o? Puede ser una por una, es que también depende del programador, si no, te la va a cambiar. Y ya tú ya le eliges el color. Ah, ¿Ok? ya. Ahora sí das, aquí tú ya puedes jugar con la edición. Copiar gráfico. Copiar gráfico, ese gráfico te lo llevas a tu Word, lo pegas Y listo. y ahí ya tienes, incluso en el Word todavía puedes editarlo. Puedes quitar, por ejemplo, si ya tienes arriba edad de los encuestados, cuando lo pegas al Word, le puedes quitar edad de los encuestados porque abajo lo tienes en la barra y pones gráfico 1 o gráfica 1 y pones edad de los encuestados para que sigas el orden de una secuencia de gráficas, pero ya lo tienes. Ya. ¿Ok? Chicos, Ujú. ¿alguna duda? Compañeros, espero que todos los estén viendo porque esto lo van a hacer todos. ¿Ok? ¿Ninguna duda? Bueno, vamos a salirnos de ahí. Quedó claro de cómo se saca la gráfica y cómo le ponemos porcentajes y todo, ¿verdad? Sí. De todos modos, se está grabando. Ahora, ¿cómo vamos a sacar el alfa de Cronbridge? Vámonos otra vez donde están los variables, las variables y la base de datos. ¿Eh? Aquí. Vámonos a analizar, vámonos a vista de datos, Ahí. Ahí. analizar,
arribita, después Ya, analizar. Y luego nos vamos a escala, hasta abajito, a escala, ya. análisis de fiabilidad, Aquí. ¿sí? Pasamos todas las variables a donde dice elementos. Todas, pero todas no tengo. Puedo poner solo una tal vez para... Sí, puedes poner las que ya tengas, por decir las que ya tengas. Ya. ¿Ok? La idea es que se hace de todas las variables para hacer la confiabilidad de todo el estudio. ¿Ok? Hasta donde lo tengas tú. Ya, ya. Hasta ahí pongámosle, ¿ya? Ok. Ahora vámonos donde dice estadístico. Ya. Estadísticos. Le vamos a poner elemento, escala, si se elimina elemento, media y varianza. Abajo hay una que dice etiqueta. Bueno, ¿le ponemos continuar? Ok, ahí Ya. donde dice etiqueta, tú le puedes poner, ahí donde es etiqueta de la escala, le puedes poner alfa de Cronbach. Alfa de... ¿Sí? Es C-R-O-N, C-R-O-N-B-A-C-H. A-C-H. La C ¿Así? primera, sí, la C primera, no. Te la voy a, dice, C, vete al principio, C está bien, pero es mayúscula. Ya. ¿Mm? C, R-O-N, R-O-N-A, R-O-N-A, A, quítale la T, y luego B, Aquí va la B. sí, después de la P, digo, después de la A, es cron, quítale la A después de la N, ahí, B grande, A, ¿B grande? ahí Ah, estás bien, ah, A, C-H, perdón, H, ya, ya. eso lo quitas, Cronbach, ¿ok? Y le ponemos aceptar. ¿Sí se comparte? No, Ya, espere, déjeme. Déjeme. Me salió esto de aquí. ok, vamos a ver. Muy bien. Nosotros, dice, advertencia, cada una de las variables competentes y siguientes tienen una varianza cero y se ha eliminado una escala sola. Exclusivo para encuestar. Alfa de Cronbach. Si nosotros vemos aquí nuestra alfa de Cronbach, tenemos un valor válido de 326. Está muy bajito, lo tendríamos que tener de 80 para arriba para que tenga un alto confiabilidad. Ahora, estamos viendo que todavía no tienes todas las variables. Entonces, todas las variables todavía no tienen todos los datos, ¿verdad? Ujú. Sí, todavía me falta. Entonces, en ese sentido, si yo viera ahorita tu alfa de Cronbach, te diría, no, tu estudio no es confiable, está muy bajo el alfa de Cronbach. Esto nos quiere decir que necesitamos aumentar mínimo de 600, 700, 800 y tenemos 326. Entonces, ahorita la fiabilidad del estudio no es buena, pero porque también nos faltan muchos datos. ¿Ok? Si tú te vas, bájale un poquito donde dice estadística de fiabilidad, tenemos alfa de Cronbach 505, está muy, muy bajito. Todavía tendríamos que ver
y nada más estamos analizando 10 elementos. ¿Cuántos elementos tienes? Son 35 a 326 encuestas. Ok, entonces, la verdad es que está muy bajito por el resultado que nos están dando, pero por los elementos que tenemos ahorita, ya con la información en los datos. Pero para que ustedes vean cómo se saca el alfa de Cronbach y vean la confiabilidad. Después, ¿Mande? no, perdón. Ok, para que ustedes vean cómo se saca esta confiabilidad del estudio y nos dicen, si estamos arriba de 600, 700 estamos bien, 800 estamos súper bien, se supone que tendríamos que llegar al punto, al 100, pero si ya tenemos 800, 825, va a estar súper bien. Ahorita nos está diciendo que estamos muy bajos, estamos, incluso el alfa de Cronbach es 505, estamos pues casi en un nivel bajo o casi, no regular, sino bajo, porque si tomáramos en cuenta un promedio para pasar, pues el 50 no nos sirve, ¿ok? Pero esta es cómo van a sacar su alfa de Cronbach para cuando les dicen, a ver, ¿cómo está la confiabilidad de tu estudio? Se saca de esa manera, ¿ok? ¿Sí lo anotaron, chicos? O bueno, de todos modos está grabado, pero para que ustedes lo tengan ahí en cuenta. ¿Ok? ¿Alguna duda? Y mira, por ejemplo, ahí tienes elementos encuestados, todo, ¿cuántas variables te faltan? Tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿De cuántas preguntas? Son 35. De 35. También por eso nos está dando muy bajo. ¿Ok? Muy bien. Esto es para ver confiabilidad del estudio. Y se llama alfa de Cronbach. Y ahorita lo vamos a ver en la. Ok, ¿quedó claro, muchachos? ¿Nadie tiene alguna duda de cómo se saca? ¿No? A ver, ya solo tengo una duda. Digamos que para la práctica nos pide esto de aquí. Sí. Son en total 11,600 o 300 datos que se toman de todito. Selecciono todo. Aquí tiene que estar más de, ¿cuánto dijo? De 80, de 800. Aquí tiene 80. que decir 8. Sí, o sea, por ejemplo, si La te comita, dice, esta de aquí es la que antes del cero. sí, o sea, lo que pasa es que el valor es en 1. Entonces es punto 600, punto 700, punto 800, para que te dé el 100 o el 1. O sea, la escala tiene que ser a 100. Entonces, ahí tienes punto 50. Mm, ¿Ok? pues tiene que ser, ok, Tiene que lo subir, dijo. tiene que estar arriba de 600, 700, 690, 700, 800, ya es confiable. Pero 600. ahorita lo tenemos muy bajo, pero porque todavía no tienes todos los elementos, este, eh, con los datos arriba en la plataforma. Pero, pero los 600, 800 tienen que estar después de la comita. Sí, Ah, ya. sí. ¿No tiene que llegar exactamente a uno o tiene que? No, te puede dar, mira, si ya te da, por ejemplo, 800 o te da 690, 700, ya es confiable. Prácticamente como quien dices, lo paso. Claro, entre más alto sea el nivel el porcentaje del alfa de Cronbach, más alto es la confiabilidad del estudio. ¿Ok? Profe, ¿cómo se calculan las medidas de tendencia central? También hay en análisis, es que aquí en analizar te da lo que tú quieras analizar. El análisis Igual. te da todas las opciones. Prácticamente, si tú tienes la media, la mediana y la moda, eso te da mucha información porque, por ejemplo, acuérdense que la moda es lo que se está lo que está de moda, lo que está en tendencia, entonces ahí tú te das cuenta de la fiabilidad
del estudio. Pero lo más importante para que un estudio sea confiable es esto, el alfa de Cronbach. ¿Ok? Listo. Profe, yo tengo una duda. Dígame. No con esto, bueno, ya le entendí. Verá, es que en la plataforma ayer había dos cuadros del mismo tema. Iba puesto tabla de datos, analizar descriptivos y otra vez iba puesto tabla de datos. Así que mi grupo lo subió dos veces. Y con respecto a la formativa de usted, de las encuestas de las 10 preguntas que hay que realizar, solo dice que tenemos que subir en la formativa solo la base de datos, que también tenemos que aplicar todo lo que estamos viendo de este de aquí, del sesgo, digamos, del alfa de Krobach y eso, ¿o no? No, nomás la base de datos. O sea, la formativa solo es la base de datos tal como les estoy acabando de hacer acá. Sí, van a subir su base de datos y luego ya al final van a hacer usted. Por eso es importante que ustedes vean cómo es analizar. Por ejemplo, si tú le vuelves a dar a analizar, dale en analizar ahí. Ahí te dice todo lo que tú puedes hacer, estadísticos descriptivos, las tablas, comparar medidas, modelo lineal, regresión, todo aquí nosotros lo podemos sacar. Nosotros normalmente, como estamos iniciando en los análisis de estadísticas, nos vamos a análisis descriptivos, ¿ok? Lo que sí es bien importante es sacar el análisis y dependiendo del análisis que tú quieras, lo más importante es siempre sacar el alfa de Cronbach porque aquí nos da la confiabilidad del estudio. O sea, y si tú te bajas un poquito más aquí, mira, por ejemplo, si yo tengo una alfa de Cronbach de 300, es que mira, ¿cuántos elementos has evaluado? Nada más evaluaste 10. Sí. De 35. Yo voy como 20 y algo. Me Ujú. faltan poquitos. Ya faltan poquitos. Sí. Ujú. Mira, dale un poquito más hacia abajo. Es que todas las alfas están bien bajitas. Están todavía muy bajitas. Necesitamos subir más datos para que Mm. nos aumente. ¿Ok? O sea, de cada pregunta hay se calcula ese de aquí. Sí, sí, sí. Entonces, digamos que nosotros queramos hacer para, o sea, porque en la práctica nos piden ese punto de ahí. Ujú. Entonces, nosotros tenemos que hacer de cada pregunta, Sí, pero se hace completo. O sea, tú lo puedes hacer todo al mismo tiempo. o sea, solo esta de aquí, utilizamos la de acá arriba, Sí, sí. este de aquí. Ujú. Ah, ok. Pero, por ejemplo, tú tienes 10 elementos evaluados de 35. Entonces, por eso Ujú. también te está saliendo muy bajito, porque nada más estamos evaluando 10. Ok. ¿Ok? Profe, le quieren hacer una pregunta. Sí, Camila, dígame. Profe, buenos días. Es que Buenos yo días. también le quiero enseñar mi tabla en el SPSS. Ok. Sí, ahorita Ya. lo revisamos. No sé si María ya no tenga alguna otra duda. No, ya con respecto a lo que me dijo de la formativa, que solo es la base de datos, ya me Ujú. quedo más Al claro. final vamos a Tenía esa presentar duda. nosotros, o sea, ¿qué vamos a presentar al final? ¿Cómo se llama la materia? Pues vamos a presentar una estadística del estudio que ustedes están realizando. ¿Qué van a presentar? Las gráficas. Van a analizar sus gráficas y las van a presentar. Ahora, ustedes están haciendo un proyecto donde lo están utilizando, podemos analizar. Podemos hacer dos cosas. Si ustedes ya están trabajando con su proyecto y están utilizando el SPS, nos puede servir este trabajo que ustedes tienen de las 35 preguntas en el caso de María, nos puede servir para la formativa y para el trabajo final. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un trabajo, al final de cuentas es un trabajo que se va a presentar. ¿Ok? Y lo importante es saber cómo se realiza la encuesta, qué elementos debe llevar la encuesta. Y acuérdense que tiene que llevar
el nombre, el objetivo, el consentimiento para que podamos realizar la encuesta, las instrucciones, el cuerpo de la encuesta y el agradecimiento. Siempre se hacen así las encuestas, o sea, el formato. Si ustedes ya tienen una encuesta que estén realizando para su proyecto, porque están haciendo un proyecto, bueno, esas encuestas que están realizando nos van a servir para que ustedes presenten al final las estadísticas, ya con todos los gráficos como lo vimos ahorita. Lo importante es que sepan hacer la encuesta, sepan hacer el SPSC y aparte sepan a sacar la confiabilidad del estudio, que fue lo que vimos ahorita. ¿Ok? Bien. María. Ah, no, perdón. ¿Estábamos con Camila o con María? María. Rafa, una pregunta. Sí, dígame. A ver, entonces la formativa es solo eso. ¿Y ese para qué dice trabajo final? ¿Cuándo se entrega? ¿Sería como el examen? Sí, va a ser su examen. Ustedes van a presentar. Su examen va a ser la presentación de estas estadísticas. O sea, vamos a hacer como quien dice en exposición, Sí, se puede decir. sí, de los resultados que ustedes obtuvieron de su estudio. Pero la exposición va a ser de todo, o sea, de todos. O sea, tú vas a exponer y vas a decir, ahí sí nos vamos a tener que coordinar muy bien con los técnicos. O sea, van a exponer sus resultados de las encuestas que obtuvieron. Por eso ¿Cómo le lo digo, van a pero presentar? A través de estos gráficos. ya. No, no, me refiero si es todo el grupo expone o solo es una persona por grupo, para que no se. Una persona por grupo, porque si somos todos, nunca vamos a terminar. Y esto, pero si es para el examen de usted, ¿quién nos va a tomar? ¿Tenemos que darle a usted mismo la exposición? Sí, yo me voy ¿O a cómo? poner de acuerdo con los técnicos y va a ser conmigo, porque acuérdense que lo que pasa es que nos ponen el examen a todos a la misma hora. Entonces, normalmente cuando es así, lo toman ustedes con los técnicos, con cada uno de los técnicos, el examen final. Ustedes ya sean que les pongan al técnico o a mí los resultados que obtuvieron de este estudio que estén realizando de su proyecto. Ustedes están haciendo ahorita un proyecto donde están haciendo encuestas, ¿sí? Sí, dos. Ok. De ese proyecto les están pidiendo que hagan el análisis de las encuestas, Sí, ¿sí? pues este es para la práctica, exactamente, sí. Sí, bueno, es que esta práctica nos puede servir para todo y no llenarnos de trabajo y hacer un trabajo muy bien hecho, ¿ok? Entonces, ustedes ya saben hacer las encuestas, ya saben utilizar el SPS, ya saben subir toda la base de datos. Ahora ya saben sacar los gráficos y también ya saben sacar la confiabilidad del estudio. Esto a nosotros este, nos van a dar todos los resultados con cada uno de los gráficos que vamos a sacar. Gráfico 1, edad de los encuestados. Por ejemplo, la edad de los encuestados, el 70% fueron mujeres, el 25% fueron hombres y el otro 25% fueron otros, que no nos dijeron su sexo, nada más nos pusieron otro. Ok. Ese análisis de esa gráfica se hace y dicen, bueno, este es el resultado de esto. Grado de estudios, la gráfica nos muestra que el grado más alto de estudios de los encuestados es, por ejemplo, técnico superior. ¿Ok? Estado civil de los encuestados, bueno, pues la gráfica muestra que el estado civil de los que nosotros encuestamos son divorciados, por decir algo. Cada gráfica la vamos a analizar y vamos a dar el resultado que obtuvimos. Y eso va a ser la presentación de nuestro proyecto final
para que nosotros ya no nos confundamos, de que si hacemos una encuesta con uno, hacemos una encuesta con otro y hacemos otra encuesta con otro. Entonces, ustedes ya están trabajando con un proyecto, ya están haciendo encuestas. Entonces, esa base de datos de esas encuestas de su proyecto es la que vamos a presentar para la formativa y con su proyecto final. ¿De acuerdo? A ver, ya me hizo confundir medio feo. Entonces, el examen que dimos anteriormente, que nos hizo hacer las 10 preguntas, ya no hacemos las encuestas, no lo vamos a No. utilizar para la formativa, pero utilizamos esta base de datos. Utilicen esta base de datos que ustedes están haciendo ya, para no confundirlos más. O sea, la encuesta que hicimos en primer momento fue una práctica para que ustedes sepan realizar las encuestas, de cómo es el formato para hacer la encuesta. ¿Sí? Sí, ya entendí. Entonces, Están a cabo trabajando. de esto, Ahora, con esta base de datos que tienen ustedes ahorita, donde, por ejemplo, tu grupo tiene 35 preguntas y están realizando las encuestas, con esa base de datos vamos a trabajar para el examen final. ¿Ya? sí, pero hay un problemita. A ver. O sea, por ejemplo, esta base de datos que estoy haciendo, de mi curso son las mismas preguntas. Uh-huh. O sea, esa misma base de datos sería para los 3 grupos que están en mi curso. Ahora, para la formativa, si nos vamos, o sea, no importa que se suba la misma formativa, No, porque al al final final de es un caso trabajo solo, que estás haciendo. O sea, vamos a utilizar un trabajo que ustedes están haciendo para que aprendan a realizar los instrumentos, pero también aprendan a utilizar el software, pero también aprendan a hacer gráficas y al final presenten un resultado de todo ese trabajo que hicieron. ya, muchas gracias, ya ¿Sí? entendí. ¿Sí quedó claro? O sea, Sí. la primera que hicimos la encuesta de 10 preguntas, ok, ya lo hicimos, ya sabemos cómo se hacen las encuestas. Ya tenemos el formato de cómo nosotros debemos presentar en un momento dado una encuesta. Ahora, ya están estas encuestas, ya hicimos el ejercicio. Ustedes están trabajando en un proyecto donde están realizando encuestas, ¿sí? Todos los grupos están trabajando en esto. Para no revolvernos y no hacer mucho trabajo, un trabajo de uno y un trabajo, vamos a utilizar el mismo trabajo para todos. Conmigo aprendieron a hacer encuestas, están aprendiendo a utilizar el SPS, están aprendiendo a hacer los análisis de los gráficos, la confiabilidad del estudio, ¿ok? Para mí, yo tengo que enseñarles eso para que ustedes lo sepan hacer. Ahora sí, ya lo saben hacer, pueden presentar sus gráficos sin ningún problema, porque el mismo sistema te da toda la información, prácticamente copias, pegas y analizas. ¿Ya? Sí, ya entendí. Okay. Muchas gracias. Bueno, gracias, María. Chicos, yo espero que todos estén poniendo atención y no nomás esté trabajando con María porque después surgen muchas dudas, no me dicen nada y yo me confío de que todo está bien porque les pregunto dudas y nadie me dice nada. Ok, gracias, María. Vamos a trabajar con Camila. Camila, ¿está lista? Sí, profe. Adelante, Camila. Profe, aquí están las 10 preguntas. Tenemos 13 preguntas y ya hicimos la validación. Creo que no se ve. Sí, se escucha. Sí. No, pero no se ve. A ver, Sí, por ya se ejemplo, usted ya hizo las 10 preguntas. Sube el volumen. Esta base de datos es la de su proyecto. Sí. Ok, muy bien. Ahora, observación número 1, Camila.
Siempre que escribimos, por ejemplo, género, empieza con mayúscula, con acento. Residencia, todo siempre empieza con mayúscula, para que lo Ya, tomen en cuenta, ¿ok? ya, Ya tiene aquí a usted, nosotros, ya lo tiene, ¿ok? Ya hicieron su base de datos. no, esta es la prueba piloto que nos hizo aplicar el técnico de la materia. Ok. Es que casi no se escucha. ¿Mande? Esta es la prueba piloto que el técnico, el que nos dirige la práctica, nos hizo aplicar para hacer Ujú. la validación. Ok. Ya, Puede, entonces, mire, por ejemplo, usted ahí en residencia puede abrir un poquito más la columna para que no diga residencia. Váyase a residencia, póngale un poquito, ahí, un poquito menos. Calificación, ahí. Ujú. ya, Ok, bueno. Y corregir por ejemplo, calificación con acento, precaución con acento, teléfonos, o sea, todo lo tiene que poner bien, porque esto también nos lo cuentan mucho, género con acento. ya. Ujú. Ahora, ¿cuál es su duda, Camila? Ya, es que yo, digamos, si hago aquí la escala de fiabilidad, A ver, permítame, vámonos a vista de datos para poderlo hacer bien, ¿ok? ¿ah? Vámonos abajo, en las ventanitas de abajo, póngale vista de datos, ahora sí. Vámonos a analizar. No, espera, ¿ya? Analizar, escala, análisis de fiabilidad, Ya ya hice, las subió, ya las pasó todas. Ahora vámonos a estadísticos. A ver, nada más tiene en esta, regrésese tantito, Camila. Ok. Ya subió todos los elementos. ¿Cuántas preguntas tienen? 12. 13. Ok. Estadísticos. Vamos a poner elemento, escala. Esta, ¿Sí? Media varianza. Media varianza. Correlaciones no. Continuar. Ahí la etiqueta le pone el nombre es que y no ya le sé dio por qué. aceptar. Ya me salió, miren, ¿Qué le salió? ya un momento. Acá, aquí, Espérate, más fácil. aquí. Toda la pantalla. Ahí. Ahí, Sí, ahí está bien. ya. Ahí me sale 4,78. Ese es el problema que yo tengo. Pero digamos, si yo pongo en analizar, ya, y quito la 4, Ajá. la Le 11 sube. Ajá. y la 12, ya me sube a 7,18. Entonces no sé si eliminar esas tres preguntas y dejar así la encuesta. A ver, dale para abajo. Dale. Mira, incluso tiene 718. La más alta es 718. Ok. Ok. Sí. Incluso si dice, usted reside dentro de la número 3, si la quitas te va a dar 752. Ya la voy a quitar. Mira, 752. Mm, Te sube. 7,50. 739, 758. ¿Cómo calificaría la seguridad en el cantón? Y todavía si quitaras la 5, La 9 me sube a 7,75. sí. Si quitas la 9, Sí, lo que me dijo el técnico es que puedo ir jugando, digamos, quitar una, poner sí. otra, a ver.
Tú puedes quitar una, poner otra y decir, bueno, esta pregunta, incluso las pudieras poner todas ¿Ya? y luego ver, o sea, ya que las tengas todas, decir cuál es la que me da, la que me baja mucho y cuál es la que me sube más. Por ejemplo, ahí tú tendrías, ah, bueno, ya todas están altas, ya tienes 6,85, Ah, 6,87, ya están en un rango aceptable. ujú. Pero lo que también me decía el técnico es que trate de llegar a 8, o sea, formulando otras preguntas. Sí, es que puede ser una palabra de la pregunta que te cambia todo el sentido y por eso te lo da muy bajito. Pero lo que tú puedes hacer es, por ejemplo, poner las 13 y luego ver cuáles son las más bajitas. ¿Ya? Mira, pon las 13. Acá estaba con las 3. Sí, vete a analizar o regrésate. Aquí están las 3. Ok, ahí están las 13. Mira, esa, por ejemplo, ¿cuál es su género? Esa es muy bajita, la ¿Ya? podríamos quitar, por decir, es la 1. Otra muy bajita sería la 8, Ujú. la 10. Es que mira, si las tienes las 13, las quitas y ¿Ya? te van a subir. Esto de la confiabilidad es decir, esta pregunta me sirve, no me sirve. Entonces, ¿por qué? Porque no me está dando, como son preguntas que son muy repetitivas en los estudios, pues sí es relevante saber el género, pero a veces no es tan relevante. Mm, ¿Ok? Ya, entonces ya voy a hacer eso, a ver si me sube hasta 8 por lo menos. Sí, mira, si te subes 7,85, 7,50 y tantos, está bien. 8 sería súper bien. Ajá. Mira, por ejemplo, ahorita ya, así como la tienes, ya tienes 7,52. Pero si tú te bajas, ¿cuál es la que quitaríamos una y que nos daría más alto? Mira, bájate. Tenemos 7,52, 7,58. Si quitamos las 5, 7,55. Bájale un poquito para ver las otras y nada más, que sería 7,75, por ejemplo, si ha sido víctima de algún tipo de delito. Ahí a lo mejor reformular la pregunta para ver si te sube, para que te dé más el 8, Ya, ¿ok? Pero es jugar, prácticamente por eso nos analiza la fiabilidad o confiabilidad del estudio, porque a veces la pregunta está bien, pero está mal formulada, ya. ¿ok? Y de esto cuando ya subo hago el informe, ¿verdad? Sí, Ya, y por eso ejemplo, sería una formativa. sí, tú ya sabes sacar los gráficos, entonces ya no tienes problema. Acuérdense que sacan los gráficos y lo copiamos, lo pegamos y hacemos el informe. Ya, pero igual los gráficos y eso es de las encuestas, porque esto es la prueba piloto, esto no sería. Sí, sí, ya de las encuestas que ya van a realizar. Ya. Ujú. Otra pregunta, ¿la infografía es en inglés o en español? En español. Ujú. Ya, Ujú. nada más, profe. Ok, Gracias. de nada. Muy bien. ¿Alguna otra duda, chicos? No, ¿No? ¿Ninguna? Ok, bueno. Gracias, Camila. Gracias, María. Ok. Vamos a repasar un poquito solamente de teoría para que ustedes también sepan por qué es el alfa de Cronbach, qué nos dice y todo esto, ¿ok? Vamos, esto de fundamentos prácticamente, ya lo vieron, fundamentos estadísticos del SPS. ¿Para qué nos sirve el SPS? Vamos a repasar un poquito de teoría porque siempre es importante conocerlo. Bueno, ¿qué es el SPSC? Es un software de análisis estadístico ampliamente utilizado por diversos campos de la investigación social, la criminología, la psicología, la educación. Se utilizan porque prácticamente cuando hacemos encuestas, incluso si hacemos entrevistas también nos sirve. Entonces
lo utilizamos para hacer estadísticas y es muy fácil de usar. Aparentemente está medio complicado porque trae muchos comandos, pero es cuestión de nosotros ir practicando poco a poco con el sistema para cada vez vamos a ir descubriendo nuevas formas de sacar nuevos datos. O sea, si por ejemplo yo les dije multivariables, bivariables, estadísticos, descriptivo, hay muchas formas de hacer los informes. En este caso lo vamos a hacer sencillo, con una estadística descriptiva con los gráficos, ya sea de barras o circulares. Y ahí nos da las opciones y con eso no tendríamos problema. ¿Cuáles son las características principales del SPSS? Bueno, pues primero que nada gestionamos datos, nos permite importar datos desde diferentes fuentes, limpiarlos y organizarlos. Yo en particular, yo les digo, a mí me gusta subir los datos, así como lo hemos estado haciendo. ¿Por qué? Porque yo me puedo ir revisando variable por variable y subiendo los datos de acuerdo como yo lo tengo en la encuesta. Vamos a hacer un análisis estadístico y nos va a ofrecer una amplia variedad para hacer nosotros ese análisis. Básicamente son los descriptivos, que son los más fáciles de hacer, los más confiables y bueno, y tienen una representación con las gráficas, que a la gráfica nos da a simple vista nos da toda la información y podemos entender perfectamente el resultado que nos da esa variable. Nos genera informes, crea tablas, gráficos, facilitan la visualización de el informe que estamos dando. Y no, en automático nos permite realizar tareas, entonces que aumenta la eficacia del análisis de los datos. Incluso con una misma base de datos podemos hacer varios tipos de informes. ¿Ok? Tipos de variables que nos acepta el SPSS. Pues las cuantitativas, que nos representan valores numéricos, y las cualitativas, que nos dan categorías. Estas categorías que nos dicen no lo vamos a medir numéricamente, pero sí, por ejemplo, una categoría de género, de estado civil, pues no dice, ay, pues estoy casada al 80% o al 20%. Es algo cualitativo prácticamente. Pero bueno, también en este software lo podemos valorar. Variables discretas, que son estas variables que pueden tomar valores enteros, como el número de hijos o el número de errores en el examen. Pero también valores continuos, donde estas variables cuantitativas se pueden tomar de cualquier valor dentro del rango, como por ejemplo la temperatura. O sea, temperatura de 0 o de -0, entonces tenemos rangos. Nivel de medición de las variables, pues la nominal, categoría sin orden, como el color del cabello o el estado. Esa es nominal. Ordinal, que era lo que le explicaba hace rato a María, estas que tienen un orden, pero sin distancia entre iguales, como por ejemplo el nivel satisfactorio o de grado. Igual, por ejemplo, en las escalas, por ejemplo, podemos poner ordinal. Estoy muy satisfecho, poco satisfecho, lo ponemos poder ordinal o también puede ser de intervalo. Ya depende mucho del tipo de estudio que estamos haciendo. De intervalo, distancias iguales entre categorías, pero sin un punto cero absoluto como la temperatura. De razón, distancias iguales entre categorías en un punto de cero absoluto como la edad o la altura. ¿Ok? Bien. Las estadísticas descriptivas en el SPSS nos da un resumen de datos. Nos proporciona esa información sobre los datos sobre la media, la observancia del estándar, la mediana y los porcentiles. Nos permite hacer análisis exploratorios de datos. Nos ayuda a comprender toda la estructura de los datos, identificar valores típicos y detectar patrones, que también eso es bien importante, ¿no? O tendencias. Visualización de los datos, nos crea gráficos y que son visiblemente mucho más aceptados o más prácticos para que nosotros podamos describir la información. Distribución de frecuencias, en la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia acumulada.
el número de veces que aparece un valor en un conjunto. Si se acuerdan ahorita en los estadísticos, vamos a ver frecuencias. Por ejemplo, ¿cuántas personas de 18 años contestaron? Pues que 2. ¿Cuántas personas de 30 años? Pues 15. Entonces, ¿cuál es la frecuencia? Bueno, pues fue más frecuente que las personas de 30 años nos contestaron. La frecuencia relativa proporciona el número de veces que aparece un valor en conjunto en los datos y la frecuencia acumulada nos da el valor total que aparece que aparece un valor o ya sea un valor menor o mayor en los datos. Prácticamente, si ustedes están viendo esta información, es lo que estamos haciendo nosotros en la base de datos. Las medidas de tendencia central nos da la media, valor promedio de un conjunto de datos, la mediana, que es el valor que divide un conjunto de datos ordenado en partes iguales, y la moda, que es el valor que más aparece o con mayor frecuencia aparece en un dato, que es como lo que está en tendencia. Las medidas de dispersión, el rango, la diferencia entre un valor máximo y un valor mínimo. La desviación estándar, que viene siendo la media de la dispersión de los datos alrededor de la medida. Y la varianza al cuadrado, cuando la desviación estándar está, prácticamente es lo que está variando en una información. Pruebas de normalidad. Podemos hacer la prueba Shapiro-Wilk, que prueba datos pequeños. El CLOMO prueba datos grandes y gráficos de probabilidad, visualización para comprender la normalidad. Claro que estos tipos de pruebas no lo da y nosotros podemos ver diferentes pruebas para hacer nuestra confiabilidad de los datos. Ahorita más adelante les voy a explicar por qué se utiliza el alfa de Cronbach en este tipo de estudios. Conceptos básicos en la estadística. Una hipótesis nula es la declaración inicial de que se intenta refutar. Por ejemplo, no, cuando nosotros decimos la crianza de los hijos no interviene en el aprovechamiento académico. O por ejemplo, podemos también decir la separación de los padres no, cuando declaramos un no, esa es una hipótesis nula y lo queremos comprobar. O sea, el divorcio de los padres no afecta el desarrollo académico de los niños. ¿Ok? Entonces podemos decir, no tiene nada que ver el divorcio en alguno de los casos, por eso tendríamos que probar. El nivel de significancia, que es la probabilidad de rechazar hipótesis nulas cuando es verdadera. Entonces, por ejemplo, si yo digo, el divorcio de los padres no afecta el desarrollo académico de los niños, la podemos rechazar y es un nivel de significancia, porque a lo mejor los resultados nos están diciendo que sí afecta. Y la potencia en las estadísticas, esta probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es falsa, dependiendo del tipo de estudios. Entonces, a veces estas hipótesis, desde que lo declaramos, dices tú, ¿cómo me estás diciendo que no? Si yo en la práctica estoy viendo que sí afecta. Entonces, bueno, lo que yo quiero probar es realmente si afecta o no afecta, pero lo declaro con un no. Pruebas paramétricas y no paramétricas. En este sentido, las pruebas paramétricas asumen que los datos se distribuyen normalmente y tienen varianzas iguales, que prácticamente es lo que nosotros estamos haciendo ahorita. Y las no paramétricas no requieren de los datos se distribuyen normalmente y que tengan varianzas iguales. Nosotros ahorita estamos haciendo una prueba paramétrica porque estamos distribuyendo todos los datos en rangos iguales. Y bueno, también en esto del SPS podemos hacer una correlación y regresión lineal. ¿Qué es una correlación? Pues vamos a relacionar dos variables. ¿Qué relación tiene, por ejemplo, la edad con el género? ¿Qué relación tiene, por ejemplo, el tipo de violencia con el cantón donde vivo? Dependiendo, yo puedo hacer una correlación de dos variables. Puedo sacar dos variables y hacer una correlación. Y en el análisis ahí dice correlación y ahí te dicen así como lo hicimos ahorita con el alfa de Cronbach, que decíamos, vamos a ver cuál es el alfa o cuál es la fiabilidad del estudio.
de estas variables? Bueno, en el mismo análisis nosotros podemos seleccionar varias variables, pues, por ejemplo, la correlación que hay entre la vivienda y el cantón donde vivo. Y hago una correlación y ahí me va a sacar el dato estadístico de cuál es la relación entre esas dos variables. Otro tipo de análisis es el análisis de variancia que habíamos visto, que es el ANOVA. El ANOVA de un factor compara las medias de dos o más grupos. El ANOVA de dos factores compara las medias de dos o más grupos. ¡Ay, se me fue! Y el ANOVA factorial compara las medias de dos o más grupos con múltiples variables independientes. La interpretación de los resultados en el SPS, esta interpretación implica evaluar la significancia estadística, que es prácticamente lo que ustedes están haciendo con sus gráficas, el tamaño del efecto, la dirección de la relación y la relevancia en la práctica de los hallazgos. Muchas veces nosotros cuando vemos la estadística, a lo mejor decimos, no tienen relevancia, por ejemplo, la edad. Y la edad nos está dando un factor importante. Entonces, cuando nosotros vemos las estadísticas o vemos las gráficas, decimos, sí está afectando la edad. ¿Ok? Pero bueno, va a depender de cuáles resultados aparezcan en esas gráficas de acuerdo con la base de datos que nosotros estamos subiendo. La fiabilidad y la validación de los datos en el alfa de Cambridge, que es lo que estamos viendo ahorita con esta confiabilidad, porque a veces una palabra de una pregunta nos puede variar el alfa de Cambridge. Entonces, en ese sentido, si nuestra alfa es muy bajita y nosotros vemos con los resultados que nos dan que si quitamos una, nos puede aumentar el alfa de Cambridge. Entonces, es como lo vimos ahorita con el ejercicio con Camila. Si quitaba, por ejemplo, lo del género, le aumentaba el alfa de Cambridge. Bueno, ¿qué quiere decir? Que no es relevante en este estudio preguntar el género. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer el alfa de Cambridge. ¿Qué es el alfa de Cambridge? Es un coeficiente estadístico que mide la consistencia interna de un instrumento de medición. Es decir, en qué medidas diferentes o con los ítems que estamos subiendo en este cuestionario o prueba, el alfa de Cambridge nos indica qué ítems están correlacionados positivamente y lo sugiere que están midiendo el mismo concepto. Es bien importante cuando nosotros hacemos esta alfa de Cambridge ver el cuadro de todas y cuál nos puede dar una varianza más alta para que nuestro estudio sea mucho más confiable. Ahora, nosotros podemos decir entre 70 y 80 está bien. Si tenemos menos de 600, 500, está muy bajita. 780, 800 está súper bien. Acuérdense que es un valor sobre 1. Y esta consistencia interna es un instrumento de medición que mide los ítems. O sea, de acuerdo con esa base de datos, pues nos van a medir cuáles son los ítems o los porcentajes más altos o más bajos del estudio que nosotros estamos realizando. ¿Por qué es importante esta validación? Porque nos da una precisión de la fiabilidad que nos garantiza que los resultados del estudio sean positivos y precisos y sobre todo confiables, muchachos. Por eso es importante realizar esta validación. La validación de los datos nos asegura que este instrumento que nosotros estamos realizando, realmente el concepto que pretende medir es válido. Los resultados del estudio pruebas pueden ser engañosos o inútiles. A veces no es relevante un dato, por eso a veces no lo baja mucho. Entonces te dice, quita este dato y te sube el alfa de Cambridge. Y sobre todo esta confiabilidad, que es la fiabilidad, es esencial en los resultados de un estudio que garantiza o que podemos generalizar en estas poblaciones. Siempre en los estudios cuantitativos, sobre todo en los cuantitativos, nos piden el alfa de Cambridge para validar esta confiabilidad del estudio. Por eso es importante sacarlo. Entonces, si yo tengo un alfa de Cambridge de 780, 800, es un estudio completamente confiable
cuando yo presento los resultados y cuando se replican esos resultados, dice, ah, mira, tiene un alfa de Cronbach muy alto, entonces es un estudio confiable que lo puedo replicar en otros lugares. ¿Quién? ¿De dónde viene esto del alfa de Cronbach? ¿Por qué alfa de Cronbach? Bueno, pues el alfa de Cronbach fue desarrollado por un psicólogo, Lee Cronbach, en 1951, imagínense muchachos, quien introdujo como medida la consistencia interna de las pruebas psicológicas. Se empezó a usar en psicología y luego, desde entonces, el alfa de Cronbach se ha convertido en una herramienta importantísima para medir estas varianzas en las disciplinas como la psicología, la educación, la medicina, la mercadotecnia, todo lo que es los estudios sociales como en los que nosotros intervenimos, que es precisamente estos estudios sociales que realizamos a través de la criminología. Fundamentos estadísticos del alfa de Cronbach. El alfa de Cronbach se basa en la teoría de la confiabilidad. Esto es bien importante, la confiabilidad de las pruebas. Este es un fundamento básico porque nosotros vamos a través de esta medición que se hace, vemos si este estudio es confiable o no. El alfa de Cronbach, como lo dicen, calcula la varianza, el promedio de los ítems se divide por la varianza y nos va a dar la puntuación de los ítems, que prácticamente pues nos van a dar los promedios. Un alfa de Cronbach alto indica que la mayor parte de la varianza en las puntuaciones de los ítems se debe a la validación real del constructo, o sea, de la pregunta que nosotros estamos realizando, que se está mirando, y a esto nos podría decir si nos está marcando, por ejemplo, que es muy alto ese error y lo podemos quitar para que nos suba el alfa de Cronbach. La interpretación de los valores de alfa. El alfa de Cronbach suele oscilar entre 0 y 1. El alfa de Cronbach 0 indica que no hay consistencia interna, mientras que el alfa de Cronbach 1 indica que la consistencia interna es perfecta, o sea, el 100 por decirlo así. Generalmente se considera un alfa de Cronbach de 0,70 o más que es aceptable. Era lo que les decía yo. Si ya tiene 752, por ejemplo, en el caso de Camila, si ya tiene 718, 752, ya es aceptable. Claro que muchas veces queremos subir el nivel del alfa de Cronbach para que pues sea mucho más confiable. ¿Ok? Entonces, tomen en cuenta siempre esto. Arriba de 70 ya se puede aceptar el estudio. Abajo de 70, 680, está como que aceptable, pero le falta un poquito, hay que subirlo un poquito más. En el caso de Camila dice, pues que lo subas a 80 y a lo mejor tendríamos que replantear la pregunta para que nos suba a 80. Porque muchas veces esta es una palabra que nos cambia todo. ¿Dónde se aplican esta alfa de Cronbach? Bueno, pues la aplicamos en los cuestionarios, como el que están ustedes haciendo ahorita, en esas encuestas que están realizando para evaluar la consistencia interna de los cuestionarios, como la psicología, la autoestima, la ansiedad, la satisfacción laboral. Les digo, también se puede realizar de una forma cualitativa. Lo utilizamos más para el cuantitativo porque como es más estadístico y el cuantitativo se basa en datos estadísticos, se utiliza más, pero también se puede utilizar en el cualitativo. Se utiliza para evaluar la fiabilidad de las pruebas académicas, si realmente estas pruebas que nos ponen a nosotros, como los exámenes de admisión, los de lenguaje, todo esto pasa por el alfa de Cronbach para ver si realmente está bien desarrollado y si tiene un nivel alto de confiabilidad. Yo me imagino que ustedes al momento de ingresar a la universidad les ponen un examen de admisión. En muchas universidades se usa eso. Esos exámenes de admisión que se ponen están validados para que se puedan replicar esos exámenes muchas veces y sean completamente confiables. Bueno, y utiliza las escalas, utiliza el valor de la consistencia de estas escalas como una actitud o la escala de comportamiento. Una escala, nosotros decimos, bueno, esta escala es
medimos las diferencias entre los niveles que hay. Consideraciones del cálculo en el alfa de Cronbach. Bueno, pues el número de ítems. El número de ítems generalmente conduce a un alfa de Cronbach alto. Sin embargo, es importante considerar que todos los simples, sin embargo, es importante considerar si todos los ítems son realmente relevantes para el constructo que se está midiendo. Por eso nos dan esas medidas y nosotros consideramos si son buenos o son malos o realmente nos sirven para el estudio. La correlación entre estos ítems, las correlaciones más altas entre los conducen a una alta de Cronbach muy alta. Si los ítems no están bien fuertemente relacionados entre sí, el alfa de Cronbach va a ser bajo, que es lo que vimos ahorita. Y lo que se muestra en la heterogénea, que puede llevar al alfa de Cronbach más bajo, ya que las respuestas de los participantes pueden variar. Sobre todo, por ejemplo, cuando hacemos evaluaciones cualitativas, que nos varían mucho las respuestas. Permítanme, déjame bajar la cámara. Limitaciones y supuestos. En todos los instrumentos y en todas las herramientas que nosotros utilizamos, hay limitaciones y supuestos del alfa de Cronbach. Un supuesto unidimensional asume que el instrumento de medición está midiendo un solo constructo, o sea, un solo constructo, nada más, por ejemplo, nada más validar un constructo de, por ejemplo, el género nos limita. El número de ítems, el alfa de Cronbach alto, no siempre significa que el instrumento sea de alta calidad. Por decir, es que yo tengo 50 ítems. Pues no, o sea, muchas veces tendríamos que quitar para que esa alfa de Cronbach, porque hay preguntas a lo mejor que ya son repetitivas o muy parecida a otra, y eso también nos baja mucho el porcentaje del alfa. Esta heterogeneidad de la muestra puede ser afectada porque son muestras muy iguales. Una muestra muy diversa puede conducir a un alfa de Cronbach bajo, incluso si el instrumento es de alta calidad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Precisamente por eso se hace esta validación con el alfa de Cronbach, para ver si nuestro instrumento es confiable, es fiable y sobre todo nosotros lo podemos replicar en un momento dado. Ejemplos de cálculos. Imagina un cuestionario de ansiedad con 10 ítems. Después de aplicar el alfa de Cronbach se obtiene que el valor es 85. Es un valor que indica alta consistencia interna, lo que sugiere que los ítems que están midiendo el mismo concepto de ansiedad de manera confiable. Otro ejemplo, por ejemplo, en un cuestionario de satisfacción laboral, son 20 preguntas o 20 ítems. Si el alfa de Cronbach resulta en 65, esto nos podría indicar que algunos de los ítems no están midiendo el mismo concepto de satisfacción laboral. Se recomienda revisar los ítems o las preguntas y considerar eliminar algunos que no constituyan a la consistencia interna del instrumento, que es lo que veíamos ahorita. A veces son preguntas que no son relevantes, entonces quítalo para que te suba la confiabilidad del instrumento. Comparación entre otros métodos, por ejemplo, el alfa de Cronbach, si nosotros vemos la pirámide, vemos la consistencia interna del instrumento de medición, es decir, que la medida de los ítems miden el mismo concepto que nosotros estamos investigando. Un análisis factorial que también nosotros vimos, que es un tipo de análisis, examina la estructura interna de los datos en particular o identifica los factores subyacentes que están siendo medidos por un instrumento. No queremos decir que no son buenos. Todos los métodos de validación son buenos. Lo que pasa que el alfa de Cronbach en la práctica nos ha dado que es uno de los mejores o el más confiable para medir esta confiabilidad de los estudios. La validez del contenido, que asegura que los ítems del instrumento representan adecuadamente el concepto que se está midiendo. Y el validez del constructo evalúa la medida de un instrumento que está midiendo el constructo teórico para que pretendemos medir. Entonces, si nosotros vemos estos métodos para validar,
vemos que el alfa de Cronbach es uno de los mejores, sobre todo porque si queremos replicar el estudio, nosotros nos va a dar un muy buen resultado. Y lo padre del alfa es que al momento que nos salen todas las variables, ahí nos puede decir, si quitas esta, te aumenta esto. Entonces, el mismo sistema nos puede dar esa información para poder reconstruir nuestro instrumento y que sea muy confiable, que esté validado y sobre todo que pueda ser replicado en un momento dado. ¿En qué áreas nosotros podemos utilizar el alfa de Cronbach? Pues podemos, por ejemplo, validar la fiabilidad en las pruebas académicas, por ejemplo, los exámenes de actitud o cuestionarios de aprendizaje. En medicina se utiliza para evaluar la consistencia interna de los cuestionarios de salud. Prácticamente todos los cuestionarios que se hacen para ser replicados muchas veces están validados con el alfa de Cronbach. ¿Por qué? Porque nos va a dar una confiabilidad y una fiabilidad para poderlo seguir aplicando. Si nos sale muy bajito, no es confiable y lo tenemos que reestructurar. En el marketing se utiliza mucho para evaluar la fiabilidad de las encuestas de satisfacción, los cuestionarios de imagen de marca y las escalas de preferencia del consumidor. Imagínense que ustedes hacen una encuesta sobre marcas de coches, por decir algo. Entonces, y nos van a decir, ¿por qué tú te gusta más Honda? ¿Por qué te gusta más Toyota? ¿Por qué te gusta más Mitsubishi? No sé, Nissan, dependiendo de las marcas que se vendan en cada uno de los países. Entonces, se hace una encuesta sobre las preferencias de la marca de los coches. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos haciendo una sobre por qué la gente o por qué las personas deciden comprar un coche y qué es lo que al final determina comprar un auto. Y bueno, unos me podrán decir, ya al final, ya vimos la ficha técnica, ya vimos el precio, las funciones que traen, las bolsas de aire, la suavidad al conducir, todo esto ya se evaluó. Y un color puede determinar si una persona compra un auto o no. Entonces, eso es bien importante porque nosotros no lo habíamos considerado el color, porque decimos, bueno, si le damos la descripción de una ficha técnica de, por ejemplo, los frenos ABS, los neumáticos, las bolsas de aire, la pantalla que trae, todas las características del auto, y una venta se nos puede caer porque no tengo el color rojo que el cliente y se puede ir a otra agencia a comprar otro coche porque quiere un coche rojo. Entonces, esto nos va a servir cuando nosotros aplicamos esta fiabilidad en el alfa de Cronbach. Nos vamos a tener, por ejemplo, nos apareció un rango muy alto, el color que deciden en las estadísticas y el color era el que nos daba el alfa de Cronbach un poquito más alto, nos subía hasta 89, 890. Sí, 888, 889. Cuando nosotros agregamos color, nos subió la confiabilidad. Entonces, esto sirve para que en todas las áreas se aplica y nos da seguridad, sobre todo al aplicar un estudio. Estrategia para mejorar la fiabilidad de los datos. Primero, revisar cada una de las preguntas, revisar cuidadosamente el instrumento y asegurarse que están bien formuladas las preguntas y que sean relevantes para el estudio. Realizar pruebas pilotos, porque esto de cuando ustedes hacen una encuesta y realizan una prueba o dos pruebas piloto, lo suben a la base de datos, lo revisan, hace su alfa de Cronbach y dices, ya me subió arriba de 780, 800, ya está, ya la puedo aplicar. Entonces es bien importante siempre hacer una prueba piloto antes de aplicar todas las encuestas, porque también es mucho trabajo subir todas las preguntas y luego nos vamos a dar cuenta que una de las preguntas pues no fue relevante. Y analizar cada uno de los ítems para utilizar técnicas estadísticas para analizar estos instrumentos y eliminar aquellos que no están construyendo la consistencia interna de los ítems y que no nos van a dar
pues algo bueno para el estudio. Al contrario, nos están quitando el nivel del estudio. Entonces, es importante analizar, hacer esta prueba piloto, muchachos. Apliquen por ejemplo, apliquen 2 o 3 encuestas. Ya que las aplicaron, suban los datos a la base de datos, a la base de datos de las variables. Lo suben. A partir de que ya tengan todos esos datos, hagan ustedes lo del alfa. Si ya les sale alta, ya no le muevan. Es decir, esta sí me sirve, esta sí me sirve. O a lo mejor todas me sirven y ya no le muevo. Pero si yo reviso y una me dice, si quitas esta, te sube a, no sé, 880, la quito. Y ya hice mi prueba piloto, ya cuando apliquen todas mis encuestas, ya voy a saber que esas pruebas o esas preguntas no hay necesidad de aplicarlas porque me va a bajar la confiabilidad de los. La integración del alfa de Cronbach en el proceso de investigación. ¿Cómo se va a integrar? Primero, la primera fase es el diseño. Se diseña el estudio y se debe considerar cómo se medirá el constructo de interés que nosotros estamos investigando. La recopilación de los datos, recopilamos todos los datos para poder nosotros después evaluar esta alfa de Cronbach. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a tener un análisis de datos y los datos de las variables para poder nosotros analizar. Tenemos que tener una base de datos para nosotros poder analizarlo. Analizarlo a través de estos datos, si el alfa de Cronbach es bajo, vamos a tomar medidas de eliminación de alguno de los ítems, o si el alfa de Cronbach es alto, pues ya sabemos que nosotros ese estudio que estamos realizando está bien. Y la interpretación del alfa de Cronbach debe tener en cuenta que las limitaciones del método, de los supuestos o del estudio que se está utilizando. Entonces, ¿qué realmente nos da la alfa de Cronbach? Pues nos da confiabilidad en el estudio. Conclusiones y recomendaciones finales de por qué tenemos que utilizar el alfa de Cronbach. Primero, el alfa de Cronbach es una herramienta esencial para validar datos y la garantía de la calidad de la investigación, que eso es bien importante. Número 2, la interpretación es crucial en el alfa de Cronbach en el contexto de estudios y considerar las limitaciones del estudio. Y número 3, mejorar. Si el alfa de Cronbach es bajo, debemos de tomar medidas para mejorar la fiabilidad del estudio. ¿Ok? Es importante, compañeros, realicen, si ya tienen las encuestas que van a hacer y son 30 encuestas, o sea, son 30 preguntas, por ejemplo, en el caso de María. Dice, son 30 preguntas. Subo y hago la validación del alfa de Cronbach y veo que mi alfa de Cronbach es bajo. Y me dice que alguna de las preguntas que quite me va a subir, por ejemplo, a 80, la quito. Y al momento que yo ya hago mis encuestas completas, pues ya sé que mi alfa está alta, entonces es confiable mi estudio. Muchas veces una pregunta o 2 preguntas me echan a perder mi investigación porque no es confiable, porque no lo validé. Por eso es bien importante validarlo antes de aplicar ya la prueba final. Por eso siempre es importante hacer pruebas piloto. Primero validamos el instrumento, siempre. A partir de esa validación del instrumento, nosotros lo validamos ya con el alfa, decimos, ya está bien, ahora sí ya lo puedo aplicar. Entonces, es importante siempre que realicemos estas validaciones de los instrumentos. Bueno, este ya es otro tema, el chat PDF, que es una inteligencia artificial que es importante que también la conozcan. Ok. Preguntas, muchachos. Dudas. ¿Por qué es importante siempre realizar la validación del instrumento? Porque nos va a dar confiabilidad y nos va a dar certeza en esta investigación que estamos realizando. Ahora, ya están los software, ya está cómo realizarlo, el compromiso es subir la información para poder validar. Y ya con la validación, si me salió en 780, en 800, excelente. Ya lo puedo llevar a cabo en mi estudio. Por ejemplo, yo le recomendaría a María
que si ya tiene, que haga una prueba piloto con todas las preguntas. Y luego ya que lo tenga validado, ya que lo tenga contestado las dos pruebas piloto con todas las preguntas, ahora sí haga la validación y que vea cuál me puede subir más, sí, que vea las preguntas, cuál tengo que quitar para que me suba más el año. ¿Ok? En ese sentido nosotros podemos y hacer una buena interpretación y sobre todo que el estudio sea muy confiable. ¿Ok? Bueno, preguntas muchachos, dudas. ¿Ok? Entonces, ya quedó claro. Las encuestas que ustedes están realizando para su proyecto, eso nos va a servir para su examen final. O sea, todo va a ir relacionado, ¿ok? El primer ejercicio que hicimos con la encuesta es para saber construir una encuesta. Ustedes en su proyecto ya tienen la construcción. La base de datos que vamos a presentar va a ser de sus encuestas que están realizando de su proyecto. Y luego ya lo validamos. Entonces, si gustan, mañana podemos hacer otro ejercicio con otros grupos para ver si ya subieron toda la base de datos y sobre todo validar si ese estudio es confiable o no. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hacer pruebas pilotos. Aplicar 2 o 3 encuestas para nosotros aplicarlo, subirlo al sistema y ver si realmente todas las preguntas nos sirven. Para al momento de realizar la encuesta, pues decir, la pregunta 4 y la pregunta 5 no tiene caso que la haga porque no me sirve para el estudio, no es relevante para mí. Un ejemplo, ¿ok? Bueno, ¿dudas o preguntas? Chicos, ¿preguntas? ¿Dudas? Mañana podemos hacer ejercicios para que ustedes lo vean. No sé, un grupo del A, un grupo del B, o un grupo del C, un grupo del D y otro del E. Y vemos, sacamos la validación. Ok, María, dígame. Profe, yo tengo una duda. Bueno, es con respecto al EBEA, que es para el 30, y dice resolución de ejercicios de estadística, descriptiva y inferencial. En la descripción dice, este espacio ha sido creado para subir la evidencia de los ejercicios resueltos. ¿De cuál? ¿Cuál Ok. actividad es esa? Déjenme lo reviso, porque había unas actividades repetidas de un semestre pasado. Déjenme lo reviso y mañana le informo. ¿Ok? Porque yo había quitado unas actividades y luego me aparecieron otras, entonces necesito revisar si no fue algo que hayan subido los técnicos, porque yo no he subido otra actividad. Lo reviso bien y mañana les digo, ustedes van a subir esta tarea y esta tarea, ¿ok? Para quedar todos en el mismo canal. ¿De acuerdo? Ok. Mañana vemos lo del chat PDF, que es prácticamente es una herramienta, una de inteligencia artificial donde nosotros podemos analizar PDFs para futuras investigaciones. Pero lo que más me interesa, muchachos, ahorita es que lo que ustedes están desarrollando, ver que todos estén bien y que sobre todo estas validaciones de estos instrumentos vayan bien y que no se los vayan a rechazar al final, porque no está bien validado. Entonces, podemos hacer el ejercicio como lo hicimos hoy, tráiganse su base de datos, lo compartimos y a todos nos sirve para realizarlo y confirmar esa validación. ¿De acuerdo? Y ya mañana les digo, van a subir esto y esto, porque les digo, me aparecieron de unas actividades que yo no las había subido. Entonces, ahorita lo valido con los técnicos y lo revisamos y ya les digo cuáles van a ser sus tareas finales. ¿De acuerdo? Bien, ¿dudas, preguntas? No, ninguna. Chicos, ninguna duda, ninguna pregunta. Bueno, mañana vamos, ahora sí que de la lista. Todos ya debemos de tener esto. De la lista de las personas que estén presentes, vamos a hacer el ejercicio.
vénganse preparados, o si alguien quiere participar, no le tengan miedo, son prácticas y a todos nos sirve la práctica para poder quitar esos errores en un momento dado que tengamos. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, entonces los veo mañana. A mañana es más temprano. Los veo mañana. Revisen muy bien sus cuestionarios, revisen muy bien su base de datos. Incluso si gustan, mañana volvemos a revisar las medidas o las escalas por si tienen alguna duda. ¿Ok? Muy bien. Nos vemos mañana y que tengan bonito día. Bye.